30 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Aboga Rock en Radio Universidad de Concepción. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Frío, como tanto frío hace hoy en Concepción. Vamos a dar calor hoy este día a punta de debate. Hoy día vamos a plantear un tema interesante. De hecho, parto con una pregunta. ¿Puede un salario realmente asegurar una vida digna? Vamos a ver, ¿qué ponemos sobre la mesa hoy día? El sueldo vital, la renta básica universal y la lucha por las condiciones laborales más justas. Un tema donde el derecho laboral se contrapone o se pone ahí junto a la realidad social, se cruzan. Así que bienvenidos a este nuevo episodio de Aboga Rock. Hoy día, sueldo vital y derecho al bienestar. Le cambié el... Ahora no estamos al aire. Empezamos, derecho al bienestar, dije, le cambié, era como sueldo vital más allá del mínimo. Porque siempre tenemos que estar con los mínimos. Y para hablar de esto tengo un invitado, panelista, compañero de esta ruta tantos años. Él es Andrés Concha Maurelia, abogado especializado en Derecho del Trabajo, magíster, ¿cierto?, del Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Y hoy día quiero que nos cuente, que conversemos sobre este concepto no tan nuevo, pero que últimamente, ¿cierto?, salió a la luz, que es el sueldo vital, a raíz de esta propuesta de la CUT, y cómo repensar el salario en un contexto de cambios económicos y sociales. Bienvenido, Andrés, a Aboga Rock nuevamente. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Karen. Gracias por invitarme de nuevo a mi programa. Quiero decir, a tu programa. Claro, sí. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Siempre es un placer venir a transmitir de cualquier tontera aquí. No, pero es vital, es importante. Y, mira, para las pymes, complicado. Es un tema, mira, hoy día vamos a conversar. Porque no vamos a hablar de una norma ni de una ley, como lo hemos hecho en otros programas, sino de conceptos, pero de conceptos que son súper importantes porque hablan de la remuneración, de la dignidad de esta, ¿cierto? De que sea vital. Como decía, ¿cierto? Esto sale a raíz de una propuesta de la CUT, ¿ya? Así es. De que en el fondo el sueldo tiene que ser más que el mínimo, que no tiene que alcanzarlo para lo justo y necesario, sino que para más, porque nosotros somos personas, ¿cierto?, que no nos basta con pagar el arriendo, pagar las cuentas y comer un poquito, no, sino que deberíamos tener derecho a otras cosas. Un poco va por esa línea, ¿cierto? Sí, claro. Y para empezar con la polémica, para empezar con los problemas, uno podría decir que ni siquiera el ingreso mínimo mensual me sirve para eso. Como cuando tú dices que, claro, debería alcanzar para un poco más que eso, yo diría que el ingreso mínimo mensual en muchos casos no alcanza ni para eso. Por eso hace la diferencia, que el sueldo vital no es lo mismo que el mínimo. No es lo mismo que el mínimo, exacto. Este sueldo vital que propone la CUT, y que no es la única persona que lo propone, no es la única institución que lo propone, es un concepto distinto, ¿cierto?, que va más allá, que busca otro nivel de bienestar y de poder económico, ¿cierto?, para los asalariados, para la clase trabajadora. Claro, y que habla de eso, de dignidad. Es como, está bien cubrir los, no mínimos, sino que necesidades básicas, ¿cierto?, pero claro, para una vida digna. Y ahí es como, ¿y cuál es una vida digna? Sí, por supuesto. Por ejemplo, yo encuentro que una vida digna requiere un iPhone. Algunas personas sí, o viajes cada cierto tiempo, por supuesto, claro. Es que por eso es algo subjetivo, pero es súper importante que lo traigamos hoy día, ¿cierto?, al programa y conversemos. Hablemos de montos. La CUT estaba como estimando este sueldo en 725.000 pesos, si no recuerdo mal. Para una familia de 4 personas. Para una familia de 4 personas, sí. Entiendo yo, porque no me quedó muy claro en la declaración, pero entiendo yo que están hablando de un ingreso para una familia de 4 personas. Claro. Es decir, solo uno de los proveedores trabajando, digamos. Claro. Uno de los adultos, quiero decir, de la familia trabajando. Sí, así es. Yo igual quería quizá partir un poquito más atrás de algo que tú mencionaste en la introducción, que dijiste que hoy día el derecho del trabajo, digamos, se iba a enfrentar a la realidad social. La verdad es que esto es del derecho del trabajo. Creo que lo he comentado por ahí en ediciones anteriores del programa. El derecho del trabajo es una rama bien especial en ese sentido porque regula
las relaciones entre dos intereses que uno podría decir muy contrapuestos, ¿cierto? En la clase, los empresarios, los dueños del capital, dicen por ahí. Ajá, Los dueños del capital. Claro, entonces están los empleadores, ¿cierto? Que son empresarios, que son los dueños del capital, los que pues, en el lenguaje de algunos tienen el poder económico, se podría decir. Claro, y por el otro lado, los trabajadores, los asalariados, la clase trabajadora, el proletariado, diría. El apatronado. Exacto. Y bueno, y son intereses contrapuestos. Uno diría que claro, que deberían trabajar juntos en armonía, así como yo deseo la paz mundial. Pero los intereses son contrapuestos. Por supuesto que el empresario lo que busca es maximizar sus utilidades y reducir sus costos, y la remuneración, ¿cierto? El pago de remuneraciones es uno de sus costos más importantes. Y por el otro lado, el trabajador, por supuesto que quiere acceder siempre a mejoras salariales, quiere tener un mejor nivel de vida. Es la pugna constante, las fuerzas opositoras. Exacto. En Y esa esto, relación. claro, y esto, como te digo, permea todo el derecho al trabajo. En el fondo, todo lo que regula el derecho al trabajo es tratar de equilibrar estos dos intereses que se contraponen, estos dos intereses antagónicos. Y el tema del sueldo, del ingreso mínimo mensual o del sueldo vital que propone la CUT, claro, yo creo que refleja muy directamente esa pugna. ¿Y qué busca la CUT? O sea, ¿cuál es el objetivo? Porque entendemos, o sea, hay una diferencia, ¿cierto? Entre el ingreso mínimo mensual. Claro, el ingreso mínimo mensual es... 510.000 pesos hoy día. Ya, y lo que dice la ley, en el fondo. Claro, que es lo que dice, se fija por ley, el ingreso mínimo mensual se fija por ley. Y en este momento está en 510.000 pesos, entonces tuvo un reajuste hace poquito. Claro, ellos hacen una diferencia porque estiman, y aquí me voy a empezar a quemar. No me quemes, aquí me voy a empezar a quemar. Las opiniones vertidas. Sí, las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. De Andrés. Exacto. Claro, aquí me voy a empezar a quemar porque justamente ya existe una queja importante en contra del ingreso mínimo mensual. Hay un sector, yo diría, importante de la población que estima que el ingreso mínimo mensual ya es manifiestamente insuficiente. Piensa que para empezar se trata de un ingreso mínimo mensual que es bruto. Entonces es previo el descuento de los descuentos previsionales, los descuentos para seguridad social. Las 510 luquitas no llegan al bolsillo. Exacto, entonces ni siquiera usted haga cómputos de a ver, con 510 lucas yo puedo pagar 300 de arriendo y tengo 200 para comer, no. 300 de arriendo, así como ojalá. Ojalá, sí, claro. Exacto, ojalá. Claro. Entonces, bueno, por ahí empiezan los problemas, ¿cierto? Hay un sector importante de la población que estima que es manifiestamente insuficiente. Tú podrías decir que, claro, hay una parte importante de los trabajadores asalariados, ¿cierto? Los trabajadores contratados con contrato de trabajo, que en realidad no reciben exactamente eso como sueldo bruto, o sea, como remuneración bruta, porque tienen el sueldo base, ¿cierto? Que no puede ser inferior al ingreso mínimo mensual, que en este momento, como dijimos, es de 510.000 pesos. Tienen que sumarle gratificación, porque la gran mayoría de los empleadores tiene que pagar gratificación, no todos, y ahí tenemos ya un problema. La mayoría de los empleadores entrega algo más, ¿cierto? Por ejemplo, una asignación de colación, una asignación de movilización, por ahí hay otras cositas que entran. Se van sumando unos pesitos. Pero, como te decía, como te adelantaba, hay empleadores que no pagan gratificación, porque no son empresas, porque no producen utilidades, ¿cierto? Y por lo tanto no tienen que hacer un reparto de esas utilidades. Y además te cuentan cada segundo que sí. decir, sí, por supuesto. Sí, claro. Entonces, claro, hay un número importante de trabajadores contratados que no es que reciba 510.000 pesos y solo 510.000 pesos, pero tienes trabajadores que efectivamente solo reciben eso, bruto, es decir, luego tienes que considerar todos los descuentos para seguridad social que se le hacen a eso. Entonces hay trabajadores, si tú ganas esos 510.000 pesos, en el bolsillo te quedan, 300 y algo, 380, quizás 370, una cosa así. Es lo que te queda a ti para el bolsillo y con eso tienes que pagar, o sea, olvídate de pagar un dividendo con eso. Ningún banco te va a prestar jamás plata para comprar nada. Entonces, olvídate de un dividendo, tienes que pagar un arriendo, tienes que alimentar a tu familia, tienes que pagar los costos asociados al trabajo, o sea, tienes que pagar tu transporte, tienes que pagar pasaje todos los días para ir al trabajo. Y el pasaje se va un porcentaje alto también, pues. Exacto. Entonces, bueno, por ahí parte el problema, diría uno, ¿cierto? Que hay un sector importante, entre ellos claramente la CUT, que estima que el ingreso mínimo mensual es manifiestamente insuficiente. Entonces, surge esta propuesta de pagar algo más, ¿cierto? Es una aspiración. Es una aspiración, exactamente. No es algo que exista, no es ley, no hay un proyecto de ley sobre esto, nada. Esta es una propuesta que hace la CUT. Con intereses que pudieran ser muy loables. No está de más atender a los intereses de la parte contraria, ¿cierto? Uno debería siempre escuchar a la parte empleadora porque, claro,
Estoy monopolizando la conversación. No, sí, yo te escucho. Estoy Pero es que tienes razón, yo te iba a decir lo mismo, y sobre todo las pymes. Sí, porque no nos pongamos siempre en esta figura como de laboratorio en la que tenemos la gran empresa gigante transnacional, ¿cierto? Y los trabajadores, sino que pensemos en este negocio pequeño, claro, y que en el fondo, y por lo mismo, todos estos cambios laborales que se han hecho últimamente son paulatinos, progresivos, ¿cierto? El de las 40 horas, ¿cierto? Y una serie de cambios precisamente para el que el impacto no sea tanto. Entonces, por eso te digo, está bien que tú digas que hay que escuchar a la otra parte, y no es como, claro, están de parte del empleador. No, sino que en el fondo no tenemos que poner estas figuras como David y Goliat siempre. Claro. ¿Ya? O sea, puede ser el caso. Es un tema y es un tema delicado también. Sí, por supuesto. Bueno, y claro, aquí también quizás está el otro problema, que los empleadores, uno pone a la parte empleadora toda en un mismo saco, pero claro, está la gran empresa, ¿cierto? Esos empleadores que emplean a 6.000, 4.000, 3.000 trabajadores, y más probablemente. En Chile no sé qué tamaño tienen las empresas más grandes, yo creo que por ahí 6.000 es la que por ahí escuché una que tenía 6.000 trabajadores. Yo conozco una de 5.000. Ya, bien. Entonces, claro, ahí tú tienes la gran empresa, probablemente un poder económico importante, muchas veces con capitales extranjeros, ¿cierto? Grandes multinacionales que vienen e invierten en el país. Entonces el capital viene de afuera, con decisiones adoptadas desde fuera que muchas veces no se ajustan a la realidad nacional, porque las adoptan personas que no viven en Chile y no conocen la realidad de Chile, etc. Pero luego tienes, claro, a todos aquellos pequeños negocios que emplean a 1, 2, 3, 4, 5 personas, ¿cierto? Que proveen empleo a un sector importante de los trabajadores de Chile también, ¿cierto? Piensa en todo el comercio minorista, que son locales comerciales que deben tener 2 trabajadores, 3 trabajadores, 5 a lo mucho, ¿cierto? Es cosa de recorrer las galerías de Concepción. Exactamente. Es una... Y si tú miras en el total, claro, es una fuerza laboral más o menos importante, y para esa pyme, para esa pequeña, cuando hablamos de pyme hablamos de la pequeña y la mediana empresa, ¿cierto? Aquella empresa que no excede de 50 trabajadores. La micro, se puede hablar también de la MIPYME, la micro y la pequeña empresa. Claro. La microempresa es la que no supera 10 trabajadores y la pequeña empresa es la que no supera 50. Entonces, ahí nos enfrentamos con ellos se enfrentan con el problema del aumento de los costos laborales, y por supuesto que cada modificación que se hace al ingreso mínimo mensual, para ellos es un costo que es relevante, que se suma a todos los otros costos laborales. Piensa que la ley ha incorporado, la ley de las 40 horas implica un costo, ¿cierto? O tengo que contratar a otra persona para que me cubra más horas, o bien tengo que cerrar mi negocio antes. Por ahora el impacto ha sido bajo porque es una hora. Es una hora y es poco, digamos, la reducción. Pero esto se espera que de aquí a 2028 se haya reducido en 5 horas. Entonces ya solo dispongo de las 40 horas de un trabajador. Y eso quiere decir, y para el pequeño empresario, para el microempresario y para el pequeño empresario, ese es un costo relevante. Entonces súmale la ley Karin, que implica costos para las empresas, porque también para la MIPYME tienes que capacitar, tienes que tener protocolos, tienes que instruir investigaciones. Tú podrías decidir, mire, no, yo soy una microempresa, yo no tengo personal capacitado para esto, no voy a hacer yo la investigación de esta denuncia de acoso. Entonces se la derivas a la Dirección del Trabajo, pero la Dirección del Trabajo está absolutamente superada, y esas investigaciones se demoran 6 meses, 7 meses, que están sin avance. Y entonces, ¿qué pasa si la medida de resguardo que te impone la Inspección del Trabajo es otorgarle al trabajador denunciante un permiso con goce de remuneraciones? O sea, tienes una pequeña o una microempresa que está pagando el sueldo de un trabajador que no está yendo a trabajar. En fin, eso es otro tema. Eso es para otro abogado. Pero en el fondo es como para reflejar los impactos que se provocan en una empresa mediana o pequeña. Pequeña, micro, pequeña. Yo diría que sobre todo micro y pequeña. La mediana yo tendería a dejarla fuera por mi experiencia, pero la micro y la pequeña. Y por lo tanto no hay que dejar de lado el punto de vista del empleador. Por supuesto, pero y también hay que hacer un alcance, porque hay algo que a mí me ha llamado la atención, es que tú ves en la tele, en la prensa, en los medios de comunicación de repente representados los intereses empresariales. Entonces aparece algún delegado de alguna, la SOFOFA, no sé, alguna otra. Y entonces habla del impacto que van a tener estas nuevas políticas o estas nuevas leyes laborales, y son justamente gallos que están relacionados a la gran empresa, y para todo hablan de la pequeña y la microempresa, pero las MIPYMES, y uno dice, ya, pero usted no es MIPYME, no sea patudo, claro, se escudan en la MIPYME para todo. Yo creo que habría que llamar un poquito la atención sobre eso. Oye, pero muy bien hasta ahora, ¿cierto? Hemos visto esto de cuál es el problema, cuáles son los conceptos, ¿cierto? Y las visiones. Vamos a seguir conversando de esto, pero vamos a ir a música. Y dijimos que este sueldo vital era una aspiración.
Y esta canción también habla de aspiraciones, pero aspiraciones, cambios y de no renunciar a los sueños. No necesariamente en el trabajo, pero igual. Pero va muy en la línea, ¿cierto?, con este debate del salario digno y que queremos cumplir estos sueños básicos, como la salud, la vivienda, la educación. Vamos a escuchar a Dreams, ¿cierto?, de Fleetwood Mac, aquí en Epoch Rock. Dreams, escuchábamos. Sueños. ¿Con qué sueñas tú, Andrés? Aparte de quedarte con este programa. Yo sueño. Lo descubriste. Sí. No sé cómo lo supiste. Un sueño Sí, más, sueño con más quedarme noble. con este programa, por fin. Pero un sueño más noble. Un sueño más noble es comprarme el último iPhone. ¿En serio? ¿Eres No, de esos? no, Ah, no, ya, no, para perfecto. nada. Yo siempre voy como 7 ediciones más atrás en los iPhones. Ah, perfecto. Muy bien. Pero el Pero uso sueño, iPhone. el sueño de mucha gente, ¿cierto? Y de la CUT, era esta aspiración de este sueldo vital o este sueldo digno, que según ellos es de 725, pero no puede ser para unos mucho más, ¿cierto? Y ahí surge algo. ¿Cómo se establece? ¿Cómo se establece el mínimo? ¿Cómo llegamos a estos 510.000 pesos? ¿Y por qué decimos, oye, en un año más esto va a ser distinto? ¿O en 2 años más? Claro. ¿Te fijáis? ¿Qué parámetros, qué criterios se usan para poder establecer estos sueldos mínimos legales? O sea, bien, en Chile el ingreso mínimo mensual, ¿cierto? El monto del ingreso mínimo mensual se determina por ley. Es decir, lo determina el Congreso. Y el Congreso lo determina en base a un proyecto que le envía el Ejecutivo, ¿cierto? El gobierno de turno. Y a su vez el gobierno prepara ese proyecto atendiendo a diversas circunstancias, ¿cierto? La inflación, otros factores, ¿cierto? La productividad del trabajo. Eso La me llama la productividad del atención. trabajo. O sea, es como si fuéramos productivos, nos vamos a No merecer sé, una... ¿se hablarán del Producto Interno Bruto? No sé. Pero Es se consideran factores y se atiende también a las recomendaciones de un comité asesor, que está compuesto, ¿cierto?, por economistas que se supone que abordan diversos ámbitos del espectro político. Los asesores. Los asesores, claro. Pero de todas maneras uno podría decir que es una cosa un poquito oscura. Yo soy... No digo esto Como el lado oscuro, estamos cerca del No. 4 de mayo, a propósito. De veras, estamos bien cerca. Cerca. No, quiero decir que, claro, yo soy abogado y aún así para mí, de cómo se determina, cómo se llega al monto del ingreso mínimo, es un poco oscuro, me cuesta explicarlo. Es poco Digamos. claro. Yo también, y desconozco, hay muchos aspectos que yo desconozco, que no sé cómo funcionan, no sé cómo se manejan. Imagínate para la ciudadanía en general, pues yo creo que Claro. si tú le preguntas a la persona que va caminando en la calle cómo se determina el ingreso mínimo mensual, yo creo que nadie tiene pájara idea de cómo se hace esta Pero determinación. yo creo que todos nos podemos hacer una idea de que esto es, como tú dices, ¿cierto? Hay un proyecto, el Congreso, hay asesores muy expertos que deben hacer una propuesta muy seria y llega un número, ¿cierto?, al Congreso o a las autoridades. Sí. Y ahí empiezan las negociaciones. Por supuesto. El poder político, el poder económico, porque supongamos que a lo mejor, estoy especulando, este informe, estos asesores también coincidieron en que eran más de 700.000 pesos. Puede ser, Pudiera ser. pero pasan las negociaciones, porque también, el mundo empresarial, ahí empieza Sí. el muñequeo. ¿no? Mira, si nos ponemos conspiranoicos, uno podría decir que ese muñequeo empieza antes. Alguien te podría decir, mira, Pero el poder económico igual tiene sus manos metidas en ese comité asesor, por ejemplo. ¿Pero cómo? Pero ¿cómo? Me sorprendo, ya. Entonces, alguien podría decir, mira, si en el fondo las redes del poder económico incluso alcanzan a ese comité asesor, puedes pensar también en el propio gobierno de turno, que es el que propone el proyecto. Si tú piensas que el gobierno de turno puede ser un gobierno más cercano al ámbito empresarial, ¿cierto? Intuitivamente uno pensaría un gobierno de derecha, de acuerdo con la realidad Claro. de Chile, uno diría un gobierno más bien de derecha, a pesar de que han existido gobiernos que son supuestamente de izquierda en Chile, pero que han sido muy criticados por también ser muy cercanos al poder económico. Al mundo privado. Al mundo privado, a la empresa, por privatizarlo todo, etcétera. Por allá por el año 2001, cuando yo nací, No vamos a eh, claro. No vamos a nombrar no vamos a nombrar a ningún nadie. Ricardo Sí, Lagos. claro, perdón, Ricardo I. Ricardo I. Quisiste referirte a Ricardo I. Claro. Bueno, entonces uno pudiera ponerse conspiranoico y decir, mira, en realidad aquí las redes del poder intervienen antes incluso de llegar al Congreso. Pero bueno, en fin, salgamos de eso y llega este proyecto al Congreso y efectivamente en el Congreso, cuando se debate esta ley que va a fijar el ingreso mínimo mensual, por supuesto que entran en juego los intereses económicos que están representados en el Congreso. Y entonces uno se pregunta si el monto que en definitiva se fija atiende a la realidad de lo que tiene que vivir una familia chilena.
Pero por el otro lado, alguien te podría decir, bueno, ¿y si ese monto atiende a la realidad de lo que tiene que pagar una micro, una pequeña o una mediana empresa? Y a la realidad de esa empresa, a lo que significa para esa empresa funcionar. Está difícil la decisión. Está Y difícil a la propósito decisión. de eso te pregunto, entonces, ¿cuál es el rol del Estado en esto y el rol de las empresas ante este escenario? O sea, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿O cómo funciona en otros lugares? Porque imagino que hay países, ¿cierto?, en que esta cosa anda mejor que acá. Mira, te voy a decir lo que alguna vez dijo Michelle Bachelet. Paso. Bueno, podría haber sido muchas cosas. Slash también. Paso. Slash, sí. Ya. Es una pregunta extremadamente compleja. Filosófica. además. Fisiológica, uno puede Pero decir. salga Es jugando. una pregunta fisiológica. Salga jugando. Mira, voy a salir de aquí para otro lado relacionado, creo yo. Ya. Aquí en Chile hay un prominente doctrinador del derecho del trabajo, Sergio Gamonal Contreras, que trajo por ahí en uno de sus libros un concepto que se aborda en doctrina norteamericana, que es del hurto de salario. Ya. El hurto de salario. ¿Y qué significa Y que eso? consiste en definitiva que cuando los empleadores, cuando el ámbito empresarial subremunera significativamente a sus trabajadores, en el fondo les paga sueldos que no son dignos, que no alcanzan para vivir una vida digna, ¿cierto? Para financiar los costos mínimos que una persona tiene que tener para vivir dignamente. Esas personas se ven en la obligación de acudir a la ayuda, a la asistencia social. En el fondo se ven Claro. reciben un montón de ayudas, tienen que recibir Claro. subsidios, hasta alimenticios, digamos, subsidios a su alimentación, a todo. Y esos subsidios los financia el Estado, con cargo a los impuestos de la nación, digamos, con cargo a los impuestos generales. Entonces, Hay una consecuencia, o sea, lo que no paga el empleador, Exactamente. al final lo que Exactamente. termina pagando el Estado. lo que es ese hurto de salario que hace el mundo empresarial, si uno quiere ponerlo en esos términos, lo termina financiando el Estado. O sea, incluso se ha llegado a decir por ahí que sería una figura afín con la evasión de impuestos. Ah, mira tú, Sí, yo creo qué que es interesante. ir un poco demasiado lejos. Yo creo que es ir un poco demasiado lejos. Pero es un concepto que yo estimo que es interesante porque efectivamente yo siento que cuando tú tienes a una alta proporción de la población subremunerada, ¿cierto? Que gana menos de lo que necesita para subsistir, efectivamente tienes a una alta proporción de la población que va a tener que acudir a la asistencia social, que va a tener que acudir a otras formas de subsistir incluso. Ser subsidiado. Claro, ser subsidiado, y el subsidio lo termina pagando siempre el Estado y sale en el fondo del bolsillo de todos. Entonces, yo creo que eso es muy demostrativo de lo... Es triste, es pobre mi respuesta, pero es muy demostrativo de lo complejo del asunto. Porque está tan interrelacionado todo que tú puedes decir, mira, el Estado podría no meterse en esto y que los empresarios y los trabajadores determinen libremente cuánto van a ganar. Los trabajadores, ¿cierto? Que ellos jueguen libres y que negocien libremente y que ellos vean. Y yo no les voy a imponer ningún mínimo. Yo creo que eso resultaría en una gran cantidad de trabajadores sensiblemente subremunerados. Y entonces el Estado, que en un principio dijo, mire, yo no me voy a meter en lo que ustedes hagan, al final se va a tener que meter igual porque todo eso que no paga, que no recibe el trabajador como remuneración por su trabajo, se lo va a tener que dar el Estado a través de ayuda social. Claro. Y el Estado metiéndose Entonces, la al final el bolsillo. Estado dice, ya sé que voy a poner un mínimo para que al menos esto se cubra. Para que la gente tenga un mínimo para subsistir dignamente, digamos. Y bueno, y luego viene todo el problema con el que empezamos este programa, que es dónde ponemos ese mínimo, dónde está la ¿dónde línea. está el mínimo? Exacto. Pero hay países que nos pueden servir, a nosotros nos gusta compararnos siempre, decir, uy, seamos como tales, seamos como este otro. ¿Hay en algún país que sea de referencia en que se haya resuelto este problema? Porque yo estoy de acuerdo contigo, es complejo, es difícil de conversar, difícil de solucionar, pero siempre hay alguien que ha avanzado un poquito más que uno. Mira, desconozco si hay, así como tú dices, países que no tengan un ingreso mínimo garantizado, lo desconozco. Yo sé que en Estados Unidos, por ejemplo, hay un ingreso mínimo, hay un valor de la hora, digamos, que está establecido a nivel federal, pero entiendo que hace muchos años que no se actualiza. Entonces, hoy en día todo el mundo concuerda en que es manifiestamente insuficiente, digamos. Y desconozco lo que hace cada estado de los Estados Unidos. Claro, me imagino que cada estado... es un mundo distinto. Sí, claro, porque esa era una regulación de nivel federal. No sé, la verdad es que sí, en otro lado me cuesta a mí pensar, porque partamos porque Estados Unidos es como el referente del estado que no se mete
en regular la relación de trabajo. Es el referente del Estado que dice: yo voy a dejar que los trabajadores, claro, que los empleadores y los trabajadores decidan libremente. Y por eso se dice que en Estados Unidos existe el despido libre, con un granito de sal, ¿cierto? Con algunos comentarios al respecto, pero en principio un empleador en Estados Unidos puede despedir a un trabajador virtualmente sin expresar una causa, cuando lo desee, sin pago de indemnizaciones asociadas como lo es en Chile, que yo puedo despedir con una causal más o menos abierta, pero obligado al pago de indemnizaciones por esa terminación. Entonces, bueno, ahí tú tienes a un país que se supone que es como el ejemplo de la desregulación en materia laboral. Yo tengo amigos que viven en Estados Unidos a los que yo les cuento a qué me dedico. Entonces yo les digo, para empezar, ya me es difícil traducir el nombre de mi área del derecho. Porque allá yo creo que no existe simplemente. Entonces allá uno habla de Employment and Labor Law. ¿Ya? Para hablar del derecho individual y del derecho colectivo. Entonces, pero no es algo que la mayoría de la gente reconozca. Entonces, de hecho, un día, hablando con una persona, en términos más simples, le dije: mira, es algo así como, yo me dedico a algo así como al labor law. Y me dijo así como: al derecho de los partos. Tal cual. Esa fue su respuesta. Al derecho de los partos. Claro, éxito. Entonces tengo que ponerme a explicar: mira, lo que pasa es que en mi país hay una rama del derecho que es más o menos importante, ¿cierto? Que es bien nutrida, que es bien voluminosa, que regula las relaciones entre empleadores y trabajadores. Y eso a mucha gente en Estados Unidos, digamos, a gente que yo conozco, amigos que yo conozco, les parece sorprendente. Entonces, incluso ellos tienen esta idea de que debe existir un mínimo garantizado por el tiempo que el trabajador dedica, el monto en el que el trabajador vende su hora de trabajo, en el fondo, al empleador. Oye, mira, hablando de eso, algunos países, te tengo información. Luxemburgo. Edúcame. En Luxemburgo es el salario mínimo mayor a nivel mundial, 2.638 euros. Es uno de los más altos de Europa. Wow. Y Latinoamérica, Costa Rica, tiene uno de los salarios mínimos más altos, que es de 725,6 dólares. Wow. ¿Sí? Y después Uruguay con 505, Chile 504. Chile no está de los más bajos. Brasil, 271 dólares. Estados Unidos, claro, es por hora, es distinto. Sí, pues por hora. Es por hora, pero en el fondo Luxemburgo, 2.638 euros. Mira. Bueno, eso depende, ¿cierto? Tiene que ver también con el desarrollo de los países y las circunstancias en que estén. Pero en el fondo hay que irse a Luxemburgo. Hay que irse a Luxemburgo. A lavar platos. Pero por mientras nosotros no nos vamos a ir a Luxemburgo, nos vamos a ir a escuchar música. Y Maravilloso. siguiendo con esto es una canción que habla del deseo del dinero. Pero el dinero como necesidad vital, ¿cierto? Y también refleja este debate que estamos teniendo en este minuto, que es el sueldo vital. Vamos a escuchar a The Doors con Money. That's what I want. Aquí en Boca Rosca. Éxito. Éxito. Era The Doors con Money. Mucha canción con nombre Money, 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 todas con Money. Y mucha gente le canta el dinero y no solo el amor. Hay muchas canciones. En una edición anterior de este programa yo propuse Money de Pink Floyd. Es que esa dura como 15 Demonio. minutos. No, ese no es tan largo, ese no es tan largo. Pero no voy a repetir la canción, esta vez traigo otra propuesta. Muy bien, muy bien. Oye, Andrés, hablamos, ¿cierto?, de los países, de cómo hablamos un poco, ¿cierto?, del resto del mundo. ¿Qué pasa con las organizaciones internacionales que siempre tienen algo que decir al respecto? ¿Hay alguien que opine y diga: oye, yo creo esto en relación al mínimo? Qué interesante pregunta. La gente hasta podría pensar que durante el break nos pusimos de acuerdo para hablar de No, esto. para nada. Esto fluyó así. Esto fue espontáneo, ya. Espontáneo. Sí, por supuesto. Mira, empezando por la Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto? La Organización Internacional del Trabajo tiene este concepto del salario vital, lo que en Chile le decimos ingreso mínimo. Y algo que debía haber mencionado tal vez cuando hablamos acerca de cómo se determina en Chile el ingreso mínimo mensual, es que hay una idea muy interesante en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo acerca de este tema. La OIT dice que los estados, cierto, que adhieran al convenio, creo que estoy hablando del convenio 131, el que habla sobre el ingreso mínimo. Dice: mire, los estados deberían tener un ingreso mínimo regulado, pero el monto de ese ingreso debería determinarse a través de un diálogo social, en el que intervengan representantes de los trabajadores, ¿cierto? Que se busque exhaustivamente la representación de los trabajadores, ¿cierto? Y también de la parte empresarial, por supuesto, el gobierno de turno, etcétera. O sea, que exista un día. Qué bonito, ¿cierto? Es como imaginar el mundo sin abogados de los Simpsons. Claro, es que son esas cosas que yo les encuentro mucha razón a la OIT. Creo que es súper razonable, pero aplicable, cero. Sí, ahí hay un problema de que, claro, ese diálogo social que realmente comprenda a un número relevante de actores
probablemente es de largo aliento, Claro. y esto es algo que debería estarse actualizando de manera más o menos constante. Entonces, a mí también me cuesta imaginar cómo implementar ese diálogo social de manera permanente. Pero esto es lo que dice la OIT, que es una idea, por supuesto, que es muy atendible, parece Sí. razonable, ¿cierto? Razonable, claro. Que los actores Lógica, sociales, muy lógica. Mm. Ya, pero justamente en Chile eso no ocurre. En Chile, bueno, se le preguntan cosas a la CUT, pero difícilmente uno pudiera decir que eso es un diálogo social. Aparte que ya Y la representatividad de la CUT ya ha sido cuestionada. Claro. ¿Cierto? Sus intereses, uno pudiera decir que sus intereses son loables, pero la representatividad de la CUT ya ha sido cuestionada. Y en general de distintas organizaciones, si quisiéramos hacer eso, ¿quiénes? ¿Quiénes van a ser los Sí, por representantes supuesto. de cada ¿Quiénes? sector? Es difícil, Claro. o sea, ya lo hemos visto en otras ciertas instancias, cuesta reunir, pero es una Sin buena duda. intención, ojalá algún día ocurra. Ojalá. Hoy te estamos llamando. Ojalá, dijo el guaso. Hoy te estamos llamando. Estamos llamándote. Oye, pero hay otro concepto que yo quiero instaurar aquí. Oye, quiero ponerlo en la mesa y que tú me expliques porque es raro en el sentido de que es un poco loco, bien intencionado, bonito, pero me hace ruido, que es la renta o el ingreso básico universal. ¿Ya? Que en el fondo es una política social bien ambiciosa. O sea, hoy día vamos a hablar de puras cosas simples. Puras cosas sencillas. Te traje para... No, Andrés, ven. Cosas Claro, sencillas, sí. sencillas. No, pero ¿sabes qué? Son temas que a veces se hablan. Mira, estos conceptos los usan sobre todo en estos tiempos de carrera presidencial, ¿cierto? O de parlamentario. De repente se utilizan estos conceptos y suenan muy bonitos, pero la gente no tiene idea. Entonces, bueno que nosotros los hablemos, ¿ya? Y Sí. que lo llevemos a la sencillez. Esto del ingreso básico universal. O la renta básica O la renta, universal. claro. Sí, es ¿De qué una- se trata? Es una idea que se ha planteado, a ver, así, a grandes rasgos vendría siendo una asignación monetaria de carácter incondicional que el Estado le paga a cada uno de sus ciudadanos, a todos, de capitán a paje, sin importar su posición económica, sus otros ingresos, sin importar si está desempleado o no, etcétera, etcétera. Y no pide ninguna contraprestación. No pide ninguna contraprestación a cambio. O Sería sea, en yo el me fondo levanté y me depositaron platita. una vez al mes, por lo menos. Oye, qué bonito igual. Sí, sería, por supuesto, es igual para toda la población, insisto, es incondicional, igual para toda la población, O sea, para mí y para Elon Musk. y sale así tal cual, Ya. y sale del bolsillo del Estado. Ya. Para ti, para Elon Musk, y para el orangután naranjo que lo lidera, Ese caballero. ese caballero. Oye, ya, pero esto de dónde sale, bueno, sé que se ha aplicado, pero como experimento, porque de verdad es algo que es muy utópico también. Sí, han existido intentos, han existido experimentos. Bueno, ahora que yo lo acabo de definir, yo lo definí muy a grandes rasgos. Ya se puede ejecutar de distintas maneras. De hecho, los experimentos de los que yo he tenido alguna noticia no los ejecutan todos de la misma manera. ¿Ya? Ya. Pero esa es la idea esencial, es que el Estado te paga, por así decirlo, un sueldo. No es un sueldo realmente, porque no es una contraprestación a ningún trabajo. Te da una mesada. Una asignación, claro, una mesada. Es una asignación que te paga el Estado incondicionalmente sin importar tu condición social, tus otros ingresos posibles, etcétera. No importa si estás desempleado o no, etcétera. Y que se supone que tendería, por supuesto, uno de sus objetivos centrales es superar la pobreza. Es decir, que nadie no tenga lo mínimo para subsistir independientemente de si tiene trabajo o no tiene trabajo, por ejemplo, ¿ya? Independientemente de si está discapacitado o no. Porque hoy día existen algunas cosas que uno pudiera decir que se parecen un poquito a la renta básica. Por ejemplo, hay un subsidio al desempleo, existen pensiones, ¿cierto? Pensiones asistenciales por discapacidad, en fin. Está la licencia médica, ¿cierto? Que es el subsidio por incapacidad laboral de origen común. Entonces son personas que reciben una asignación sin estar trabajando. Uno pudiera decir eso, ¿cierto? Hay gente que recibe plata sin estar trabajando. Es algo parecido. Es algo parecido, ya. Pero no es lo mismo. Es para casos puntuales, ¿cierto? Para ciertas contingencias sociales a las que se ve enfrentada la persona. Tienen el requisito que la persona debe estar desempleada normalmente. O en el caso de los subsidios, las licencias, ¿cierto? La persona tiene que estar empleada pero imposibilitada de trabajar por una razón de orden médico. O estar discapacitado, etcétera. O sea, hay una condición que uno tiene que cumplir, normalmente hay que postular al beneficio, cumplir con requisitos, Claro, sí. etcétera. No es por levantarse. Tal cual. Y son transitorios, suelen ser transitorios, salvo ciertas pensiones, ¿cierto? Los demás suelen ser transitorios. El subsidio del desempleo es transitorio, la licencia médica es transitoria. Pero esto sería permanente. Esto es permanente, esto es para toda la población, por el mismo monto para todo el mundo, de carácter permanente, etcétera. Entonces, claro,
plantea, por un lado suena bonito, ¿cierto? Suena, como dices tú, suena muy utópico de que todos recibamos un sueldo sin importar si trabajamos o no, ponle tú desde que cumplimos los 18 años de edad y de ahí en adelante. Pero por supuesto que plantea muchos problemas. O sea, los teóricos que han planteado esta idea, están aquellos que la defienden, están aquellos que la critican y están los que hacen un análisis de las dos posturas. Hay argumentos importantes para ambos lados. Y como tú mencionabas hace un poquito, hay experimentos. Hay lugares donde se ha experimentado. Oye, y estaba leyendo yo que, si mal no recuerdo, las Naciones Unidas, ¿cierto? Lo propuso, lo mencionó en época de pandemia. Sí, lo propuso, pero fue como una renta temporal básica, no fue para siempre, sino que como que, oigan, chiquillos, podríamos hacer esto. Para afrontar la suspensión de las fuentes de empleo. No prosperó. Sí. Dijeron no, pero en el fondo sí fue una propuesta. Y en general, esto de la renta básica universal proviene de fines del siglo XIX. O sea, esto hace rato que se conversa, teóricamente, como tú señalas, ¿cierto? Sí. Y últimamente cobra más relevancia, precisamente por esto de que, como política pública, para combatir la desigualdad, la pobreza, ¿cierto? Correcto. El desempleo. Pero no se ha establecido en ningún país, sino que, como tú señalas, siempre son experimentos. Sí, me atrevería a decir que no. Desconozco con certeza si sigue vigente, pero creo que el de más larga data es el experimento, el caso de Alaska. Ya. En Alaska hay algo así como una renta básica universal, hay un pago a los ciudadanos que creo que tienen que llevar más de 6 meses viviendo en el estado y entonces se hacen, digamos, titulares de esta asignación que se paga anualmente, si no recuerdo mal. No es de monto muy significativo tampoco, entiendo que no es como que permita a una familia vivir cómodamente con eso, es más bien, es un aporte, claro, se convierte en una suerte de aporte. Desconozco si tiene algo que ver, pero se me ocurre que puede tener algo que ver su condición de zona extrema, por así decirlo. Pues está alejado del resto del Estados Unidos continental, por allá por el norte, en condiciones climáticas que son más o menos extremas. Es como un poco lo que pasa en Chile con los subsidios a las zonas extremos, ¿cierto? Al extremo sur y al extremo norte, en fin. Claro, Alaska lo tiene instaurado desde el 82. O sea, por eso te dice, creo que es el de más larga data. No sé si sigue vigente, pero entiendo que sí. Yo no sabía que se haya terminado. Los otros casos que yo he conocido han sido todos experimentos transitorios, en que se toma, además de escala reducida, se toma a un cierto número de la población, ¿cierto? Un conjunto de la población, normalmente elegido al azar. Se les paga esta asignación por una cierta cantidad de años, por ejemplo, no sé, 2 años, 3 años, y luego se evalúa. El gobierno evalúa cuáles fueron los efectos, cuál fue la relación costo-beneficio, ¿cierto? ¿Qué se ganó con esto? ¿Qué le costó al Estado de esto? Etcétera. Y bueno, los problemas, las ventajas y los problemas, uno diría que pueden saltar a la vista. Las ventajas son que, claro, qué lindo es pensar que todo el mundo tiene un ingreso básico, ¿cierto? Que le permite al menos subsistir dignamente, al menos, digamos, pagar vivienda, tener un lugar donde vivir, poder comer, poder comprarme la vestimenta mínima necesaria y pagar, bueno, los gastos de salud que eventualmente yo pueda tener, los gastos de educación que eventualmente yo pueda tener por ahí. Uno podría, por ejemplo, muchos de nosotros podríamos dedicarnos a otras actividades, ¿cierto? Florecerían las artes y otras cosas, uno puede pensar, porque claro, si yo no tengo que trabajar, esclavizarme 80 horas a la semana. La conciliación familiar sería por real, supuesto, la atención que se le podría dar a los hijos, sí, a la familia. Claro, los papitos corazón no tendrían excusa. Claro, no sé si funciona. Oye, pero ¿sabes qué? Un tema que sí es relevante, o sea, obviamente el desempleo, la desigualdad, lo que hablábamos, la motivación de esto, pero ahora se suma otra motivación en estos tiempos modernos. ¿Cuál dirías tú? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial, la tecnología y cómo acapara, ¿cierto?, distintas ocupaciones? De a poquito lo vamos viendo y a futuro, ¿cierto? Que sí. hay un proyectado que reemplazo con la tecnología. Sí, bueno, una de las razones, algunos teóricos, ¿cierto?, defienden la idea de la renta básica universal, entre otras cosas porque se espera que haya un alto reemplazo de trabajadores humanos por tecnología, ¿cierto? Sobre todo de inteligencia artificial, lo que podría significar que se reduzca sensiblemente el empleo humano, por así decirlo. Entonces, una posible salida es que todos recibamos una renta básica universal, ¿cierto? Que esté garantizada y que no dependa de si estamos empleados o no. Pero bueno, hay que hablar de todos los problemas. Yo creo que no tenemos tiempo para hablar de todos los problemas que esto genera, pero empezando por cómo se financia, de dónde sale la plata. Y a propósito de eso, que te tengo datos, te tengo información. A ver. Porque efectivamente, durante la pandemia, en julio del 2020, para ser más exacta, hubo un programa de las Naciones Unidas con otros organismos como la CEPAL,
en el cual se habló de esto y se tiraron líneas y números. Y mira. dentro de eso, por ejemplo, en el caso de Chile, el costo estimado equivaldría a un 0,15% a un 0,33% del PIB, Ya. dependiendo del alcance de la política. Pero llegamos al punto de tener valores. Y el costo es claramente una consecuencia importante de esta política. Claro. Es como te digo, hay estos argumentos en contra. Uno, que de cómo la financiamos, de dónde sacamos la plata para financiar, porque el gasto público sería gigantesco. Luego tienes el problema inflacionario, porque si tú metes más plata, ¿cierto? Entonces imprimimos más billetes y los metemos a la economía para pagar esta renta universal a todos los ciudadanos, lógicamente el dinero se desvaloriza, ¿cierto? El exceso de dinero en circulación desvaloriza el dinero y posiblemente se van a generar presiones inflacionarias, y la inflación genera que justamente ese dinero pierda su valor. Entonces puedes partir con una renta básica que sea más o menos adecuada para cubrir las necesidades de la población, pero que un año después no valga nada, porque por la propia inflación que ella genera. Entonces esa es otra preocupación. Bueno, y a todos hay argumentos y contraargumentos. Por ahí se ha dicho que si bien tienes que financiarla con cargo al erario público, ¿cierto?, a los impuestos generales del Estado, de la nación, por otro lado el Estado podría ahorrar en políticas sociales. Si tú le garantizas un ingreso mínimo adecuado a toda la población, podrías reducir mucho el gasto en asistencia pública. Claro. Porque muchas más personas tendrían la posibilidad de acceder por sí mismas a ciertos bienes y servicios a los que hoy no pueden acceder, por ejemplo, por estar desempleados, por estar incapacitados. Se pierde por un lado y se gana por otro. Claro, se perdería por un lado y se ganaría por el otro. Y eso también reduce un poquito la inflación, porque, claro, todo ese gasto público que tú estás haciendo ahora en seguridad social, en asistencia social, etcétera, al reducirse, también reduce el nivel de circulante, ¿cierto? La cantidad de circulante en la economía. Y eso se reemplazaría, por así decirlo, por el dinero que sale a pagar esta renta básica universal. En fin, hay la gente, conversación es larga, es larguísima. compleja. Hay gente que dice que va a desincentivar el trabajo. Porque tú podrías decir, oye, es que si yo tengo una renta garantizada, yo puedo dormir todos los días hasta las 3 de la tarde. ¿Te acordáis de la pandemia? ¿Con los Sí, bonos? sí, por supuesto. No, es que la gente no quiere trabajar, pues si le pagan bonos. Si le pagan bonos, claro. Sí, Sí, pues, bueno, ese es uno de los reparos. Ese es uno de los reparos que se le hace a la idea de la renta básica universal, que la gente no va a querer trabajar. Porque, ¿para qué? Ahora, por otro lado, uno dice, ya, pero es que la renta básica universal es como un mínimo, ¿no? Es como un mínimo para la subsistencia. Entonces, claro, si usted está conforme con el mínimo para la subsistencia, sí, no trabaje, pero en rigor se espera, digamos, otros dicen que la mayoría de la gente va a preferir trabajar y complementar su ingreso con esta renta básica universal. No Sí. tanto, una jornada Claro. más cortita. Elimina el estigma de la asistencia social, porque como lo reciben todos, ya no es un beneficio que te pagan Claro. a ti por ser pobre y que Claro. tienes que ir a cobrar por ser pobre. Claro, no está subsidiado. No está, No es claro, el sino pecado. esto se le paga a todos. Entonces todo el mundo recibe este pago. Oye, la conversación es larga, como decíamos. Eterno. No sabemos si habrá sueldo vital o renta básica. Suena lindo, ¿ah? Pero para llevarlo a la práctica es otra historia. Números, voluntades, prioridades, harta plata, ¿cierto? Realidad económica. Realidad económica. Bueno, nos quedamos con más preguntas que respuestas, pero es importante ponerlo en la mesa. Y la pregunta que viene ahora, que no es menos importante, ¿con qué canción nos vamos a ir? Porque ya el programa se nos fue. ¿No? Se nos fue el programa para agradecida siempre de esta conversación, ¿cierto? Que nos ¿Con quién hay nutre. que hablar para que te den 1 hora y media de programa? ¡Ay, qué buena idea! Sí. Y ya, Bueno. vamos a elevarlo. Ya, cuéntame. Yo elegí una canción que es un clásico. Yo creo que todos nuestros 15 radioescuchas la van a reconocer. Y Somos más. somos más. Sí. Y ahora estamos en YouTube. Búscanos como Apoco Radio. Sí, sí. Y en Spotify. Excelente, excelente. Después me rete el productor. Ya. Eh, ¿Qué vamos a escuchar? Es una canción de Tracy Chapman que se llama Fast Car. Es una canción que es conocida, digamos, yo creo que todos la van a reconocer, pero justamente la elegí para este programa porque en el fondo cuenta una historia, por así decirlo, de superación. La protagonista vive una realidad económica muy precaria, hace un esfuerzo por salir de esa realidad económica precaria, tratando de conseguir trabajo, teniendo un sueldo estable y surgir de la vida en la que vive. Es una protagonista que no tiene medios, que vive sola con su padre al que tiene que cuidar, que No tiene sueldo que vital. no terminó la educación porque se tuvo que quedar cuidando a su papá. Todo esto lo dice la canción.
Y entonces quiere huir de su realidad y conoce a este sujeto que tiene un auto rápido. Por eso se llama así la canción. Y le dice, tomemos tu auto rápido y vámonos de aquí y vamos y consigamos vamos a la ciudad, consigamos trabajo y salgamos de esto. Vámonos a Luxemburgo. Nos quedamos con eso. Por mi parte te agradezco, Andrés, y yo les dejo que la conversación de hoy que sirva eso. No llegamos a respuesta, pero siempre hay que pensar, dudar y nunca dejar de conversar. Nos quedamos con Tracy Chapman aquí en Avogadro Rock.